Una de las condiciones que más asombra a los humanos en cuanto a los animales son los sonidos que producen, desde ruidos tan maravillosos que se vuelven únicos en los lugares donde viven, hasta llegar a aterrar sin siquiera saber lo que éste intenta transmitir y que nosotros captamos tal sonido. Esto se puede dar porque para la comunicación del humano, los sonidos y la audición son muy importantes para entender nuestro entorno. En los sonidos de los animales existe una variante muy interesante y se da debido a que algunas especies tienden a imitar los sonidos que escuchan. El ejemplo más común son los loros. De ahí podemos hablar de cuervos e inclusive se puede estudiar en otros mamíferos como los perros y los monos. Estos sonidos son comúnmente ajenos a su hábitat y lo común es que sean producidos por un objeto creado por las personas. Pero existe una especie que tiene un rango tan amplio para aprenderlos y producirlos que los ha agregado en su biblioteca sonora. Para encontrar a esta especie uno debe de ir a Australia. Aquí es donde encontraremos al género llamado Menura o ave lira, la cual se compone de dos especies, la ave lira soberbia y la ave lira de Alberto. Ambas cuentan con la misma característica. Estas pueden copiar casi a la perfección cualquier sonido. Tanto las hembras como los machos tienen esta facultad, aunque estos últimos es donde recrean una mayor fuerza y lo efectúan con más frecuencia. Esto naturalmente ocurre porque ambas especies de aves imitan el cántico de otras especies con el fin de poderse adentrar a sus territorios y poderse alimentar, ya que las especies que imitan son muy territoriales y agresivas con otras especies, pero sus congéneres son permitidos al entrar e inclusive forman grupos, entonces lo realizan para evitar agresiones, pero esto no se limita a imitar aves, también se les ha escuchado llegando a imitar el sonido de otros animales con el fin de ahuyentar a depredadores y demás. Ocasionalmente imitan la voz humana con exactitud, de que se ha estudiado a individuos que logran imitar a cantantes de ópera como Pavarotti. Al ser aves raras y tímidas es difícil verlas, ya que tienden a esconderse muy bien. En ocasiones la gente que está en los bosques, que fungen como su hábitat, solo llegan a escucharlas pero no a verlas. Pero esto llega más lejos aún, llegando a imitar sonidos de maquinaria o muy específicos, logrando reproducir el sonido de las motosierras, sonidos de rayo láser, la alarma de un coche, el sonido de una cámara. Se piensan que esto lo hacen para poder disuadir a los depredadores, ya que estos sonidos pueden alterarlos. Sea cualquiera el caso, por lo que tienen esta habilidad, esta ave ha demostrado un nivel superior de imitación, tanto que ha sorprendido al ser humano y que requerimos un poco más de estudio para lograr entender a plenitud el alcance y los motivos de esta habilidad. Un ave curiosa que no solo físicamente es impresionante, sino que se suma a una imitación extraordinaria, que está al mismo nivel que el emú, ya que ambas especies son consideradas como un símbolo popular en su país. Esta es la ave que podríamos considerar la grabadora del mundo. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!